Vamos a comenzar entonces. Vamos a dar inicio a la capacitación de hoy. Bien, la clase pasada habíamos visto las funciones de fecha, ¿no es cierto? Habíamos sacado los años, los meses, los días, y también con la fecha actual anidada dentro de la función si fecha, ¿ya? Eso fue lo último que vimos. Ahora vamos a ver las funciones de textos que más se ocupan eh, para efectos de las bases de datos, para ordenar las bases de datos, etcétera. ¿Ya? Bien, vamos entonces. Tenemos acá el nombre de la función que vamos a ocupar. Tenemos la cadena de texto que vamos a ocupar para el ejercicio. Y aquí tenemos que obtener el resultado, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a ubicar en la celda C16. Ah, antes que me olvide, ¿recibieron el correo que les envié? Hoy día en la mañana les mandé un correíto a todos y cada uno de ustedes con un libro de ejercicios, el que les había mencionado el día martes. Así que véanlo ahí en el spam, en, en los no deseados, pueden verlo ahí para que lo puedan recuperar, ¿ya? Pero yo hoy día en la mañana y no me rebotó ninguno. Así es que entiendo que lo recibieron todos. Bien, sigamos entonces. Porque yo tomé los correos del libro, ¿ya? A ver, por ejemplo, el correo, voy a ver el correo de Mónica. Dice moniisla271@gmail.com. ¿Es ese el de Mónica? ¿Está Mónica o no? Si está en la lista. Sí, no, no me llegó ninguno de vuelta. Lo estoy abriendo aquí. Está el libro activo. Anita.Jordana, Penavia. ¿Son esos correos o no? Ya, bueno, no importa. Voy a volver a revisar ahí para ver qué fue lo que sucedió, ¿ya? Eh, pero está aquí todo para el correo de ustedes, ¿ya? Pero no se preocupen. Algo tiene que haber pasado ahí en el camino. No os preocupéis. Ya. Vamos a lo que nos convoca. Sí, es que como me dijeron que del chat tampoco habían rescatado un archivo que yo había enviado, por eso se los envié al correo. ¿Se acuerdan que yo les dije se los voy a enviar a cada uno por el correo? Pero no, no se preocupen, lo voy a enviar para que lo suban y lo rescatan del chat también. ¿Ya? No hay ningún problema.
Bien, vamos entonces de nuevo a lo que nos convoca. Ya, vamos entonces a ver acá las funciones de texto. Tenemos la función derecha. Bueno, esta cadena de texto es un texto, aunque ustedes ven números acá, ¿ya? Para que reconozcan cuando es un texto, cada vez que ustedes ingresan un texto en Excel, en una celda de Excel, este se alinea a la izquierda. Cuando digitan un número, se alinea hacia la derecha, ¿ya? Y esta es una cadena de texto porque tiene el guión, ¿ya? Por eso inmediatamente estos números se transforman en texto. Recuerden que el guión es un carácter de texto, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo, si yo ingreso solo números, ahí ven que automáticamente se alinea a la izquierda. Si yo ingreso un texto, inmediatamente, o sea, perdón, el número a la derecha y el texto a la izquierda, ¿ya? Así también pueden reconocer cuando es un texto y cuando es un valor numérico. Bien, entonces, esta cadena de texto, ¿ya? Vamos a querer extraer los 5 últimos caracteres de esta cadena de texto. Y para eso vamos a ocupar la función derecha. Así es que ponemos igual derecha, seleccionamos la función de ahí y me pide el texto. Lo vamos a hacer a través de FX para que veamos el cuadro de diálogo directamente. Entremos al cuadro de diálogo directamente a FX ahí. Y entonces dice que devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto, ¿no es cierto? De la derecha. Entonces, texto dice que es la cadena de texto que contiene los caracteres que deseamos extraer. Por lo tanto, seleccionamos la celda B16. Y luego me pide cuántos caracteres quiero extraer. Y ahí entonces yo le voy a decir 5. ¿Ya? Y como ustedes ven acá, ya me está dando el resultado 439-5, porque perdón, -8, porque ahí hay 5 caracteres. Y aceptamos. Y eso es lo que me devuelve, ¿ya? Esa es la función derecha. Ahora, la función izquierda me devuelve caracteres de la izquierda de la cadena de texto, ¿ya? O sea, si yo quiero sacar los primeros caracteres de una cadena de texto, tengo que usar la función izquierda, ¿ya? Entonces, hacemos lo mismo, digitamos izquierda y entramos a FX para que me muestre los argumentos de la función. ¿Ya? Entonces acá tengo texto nuevamente, que es B17, y el número de caracteres. Vamos a pedir 5 también para que comparemos con los 5 de la derecha. Y ahí también ustedes ven que ya les está dando el resultado y aceptamos. Y ahí entonces me ha devuelto 5 caracteres tomados desde la izquierda de esta cadena de texto. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ahora, espacios. Cada vez que nosotros sacamos o importamos una base de datos externa, ¿no es cierto? Generalmente se nos desordenan todos los caracteres, ¿ya? Y se producen a veces muchos espacios entre ellos que no corresponden, porque siempre es un espacio entre una cadena de texto y otra, ¿ya? Pero no tantos espacios. Entonces, con la función espacios me permite quitar esos espacios de más y solamente me deja el espacio que corresponde, ¿ya? Que es uno solo. Entonces, escribimos espacios. De la misma manera, entramos a FX para que me muestre el argumento, que es solo uno, me pide solamente el texto, ¿ya?
Entonces, bueno, aquí dice abajito, dice quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Y seleccionamos la B18 y aceptamos. Y ahí entonces me dejó correctamente esta cadena de texto, la ordenó. ¿Ya? Le sacó todos esos espacios de más que tenía. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ok, bien, bien, ya. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver la función extraer. ¿Ya? Esta función extraer me permite extraer tanto caracteres de izquierda, de derecha o del centro. ¿Ya? Va a depender de qué caracteres queremos que nos devuelva esta cadena de texto. ¿Ya? Entonces, ahí tengo esta cadena de texto y lo que yo quiero extraer de ella es R y C, solamente este texto que hay aquí, entre medio. ¿Ya? Entonces, vamos a poner igual extrae y también vamos a ingresar a la función, a los argumentos de la función para que me muestre entonces los argumentos de ella y podamos seguir los pasos. Entonces tenemos acá el texto. Entonces seleccionamos el texto que es B19, ¿no es cierto? El texto está en la celda B19. Ahora, la posición inicial. ¿En qué posición está R y C? Abajito dice es la posición del primer carácter que desea extraer del argumento texto. El primer carácter en texto es 1. 14. ¿Ya? Mónica dice que es 14. ¿Ya? Jacob también. Vamos a ver entonces si es 14. Ahora, si contamos desde el primer 0 hasta la R, vamos a ver que hay 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 caracteres, ¿no es cierto? 14 caracteres. ¿Y cuántos caracteres queremos extraer? 3, muy bien. 3. Y aceptamos. Y ahí me devuelve entonces los 3 caracteres R y C. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el uso de la función extrae. Luego tenemos largo. Largo me permite contabilizar cuántos caracteres tiene una cadena de texto. Así que escribimos largo y solamente me pide el texto para que él cuente. Y me dice que hay 13 caracteres. ¿Ya? 13 caracteres. Por lo tanto, cuando queríamos llegar a la R, teníamos que incluir el primer carácter, ¿no es cierto?, que era la R, por lo tanto eran 14 caracteres. Luego tenemos la función mayús y minúsc, ¿ya? Que la función mayúscula convierte en mayúscula todo lo que esté en minúscula y minúscula convierte todo lo que está en mayúscula a minúscula. ¿Ya? Entonces también solamente me pide la cadena de texto. Entonces escribimos mayús y le entregamos el texto que está en minúscula, ¿no es cierto? Dice minúscula, ahí, ¿ya? Texto en minúscula, y me lo va a convertir en mayúscula, ¿ya? Ahí me escribió ese texto que estaba escrito en minúscula, lo convirtió a un texto escrito en mayúscula. Y el otro, en el otro sentido, ¿ya? Minús
me va a convertir este texto que está escrito en mayúscula a un texto en minúscula. Ahora, si alguien me pregunta qué pasa con el tipo frase o tipo oración, que va el primero escrito en mayúscula y después en minúscula, para eso hay que hacer una macro, ¿ya? Se crea una macro. Bien, nombre propio me cambia todos los nombres propios que vienen mal digitados en el sentido de que vienen con mayúsculas, entre medio, minúsculas, etcétera, porque los nombres propios tienen la primera en mayúscula y los demás en minúscula, ¿ya? Entonces aquí en este caso de este señor Claudio Rojas está escrito Claudio en mayúscula y Rojas en minúscula y me lo tiene que escribir como corresponde, como nombre propio. Por lo tanto, igual, nombre propio, me pide solamente la cadena de texto y me lo deja como corresponde, con la primera en mayúscula y la siguiente en minúscula, y lo mismo con el apellido. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Ahora, vamos a ver la función concatenar. ¿Ya? Concatenar. ¿Alguien usa de ustedes la función concatenar en sus planillas? Unir texto, sí. Ya. Vamos a ver entonces la función concatenar. Bueno, tengo estos tres, los voy a pintar aquí de amarillo ahí para distinguirlos. Tengo estos tres celdas con texto, R y C, Santiago y una dirección. La dirección, como ustedes ven, está separada como corresponde porque está dentro de una misma celda. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero cómo hacemos con la función concatenar. Así que vamos a ir a insertar. Vamos a seleccionar todo, aunque estas son categoría texto, y vamos a buscar concat o concatenar, como lo tengan ustedes ahí en su computador. Entonces tenemos, miren, primero quiero que observen acá lo siguiente. Tengo la primera referencia, que tiene R y C, la segunda es Santiago y la tercera es Américo Vespucio 2300. Si ustedes observan bien, R y C Santiago quedaron todo pegado y Santiago quedó todo junto con Américo Vespucio, ¿no es cierto? Con Américo aquí, ¿ya? Entonces lo que me falta aquí es un separador, ¿verdad? Porque no puedo concatenarla de esa manera, ¿ya? Porque siempre va un espacio entre palabras. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Voy a eliminar acá las referencias. En el texto 2, en este caso, tenemos que escribir comillas, espacio, comillas, para que se produzca ese espacio entre un texto y otro. Y luego ingresamos el segundo texto. Y lo mismo hacemos acá. Comillas, espacio, comillas, y luego ingresamos el tercer texto. Y ahí entonces me quedó todo separadito, ¿ya? Ahora bien, si ustedes necesitan concatenar o unir más celdas, se van desplazando acá, ¿ven? Aquí. Si yo me desplazo hasta el final, tienen para unir hasta 254 cadenas de texto. ¿Ya? Acá. ¿Se fijan? Ese es el final, hasta ahí llega. ¿Ya? Ahí. Entonces, lo ingresa en el texto 1B24, en el texto 2, comillas, espacio, comillas,
¿Por qué es, el espacio queda entre comillas? Porque la tecla espaciadora es un carácter de texto también. Por lo tanto, les recuerdo que todo texto tiene que ir entre comillas. Luego B25, el espacio y B26 finalmente, y aceptamos. Y ahí me quedó todo lo que estaba en estas tres celdas, me quedó unido en una sola y con sus respectivos espacios acá, ¿ya? R y C el espacio, Santiago espacio y viene lo demás. ¿Resultó? ¿Les resultó a todos? Bien, Rodrigo. ¿Alguien necesita hacer alguna consulta al respecto de lo que hemos visto hasta ahora? Bien, sigamos entonces. Más abajito, más abajo, voy a juntar aquí ahora, a juntar esto aquí. Ya. Aquí van a hacer este ejercicio. Miren, fíjense que aquí yo quiero obtener un resultado, ¿no es cierto? Quiero aquí que usen la función concatenar, por supuesto. Y aquí dice Andrés Rojas Morales, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el resultado que yo quiero obtener acá? Yo lo voy a digitar el resultado que quiero obtener, ¿no es cierto? Andrés Rojas M. Punto, ¿ya? Ese es el resultado que quiero obtener. De tal manera que cuando copio la fórmula me aparezca Marta Sánchez P. Punto y Rodrigo Jara M. Punto, ¿ya? Con una sola fórmula. Aquí van a tener que usar una fórmula anidada, ¿ya? Con una de estas funciones que vimos acá, arribita, ¿ya? Pues hay dos funciones que les sirven para anidar para que les dé este resultado. Cuando terminen el resultado, me lo escriben ahí en su chat y me lo muestran para ver cómo lo hicieron. Va junto con la función concatenar y otra función de las que vimos anteriormente, de texto.
Eso, Mauricio, muy bien. A ver, 34, a ver, 34. ¿Por qué le puso punto y coma? Punto y coma, espacio, ya. 23, 34, eso es, muy bien. Muy bien, con el punto, perfecto. Perfecto, Mauricio. Muy bien, la última. La última está bien. Bien, eso es. Eso es. ¿Alguien más terminó? A ver. Carola, te falta, porque con tu fórmula uniste los tres, o sea, los tres apellidos, el nombre y los dos apellidos solamente. Tiene que salir solamente o sea, Andrés Roja, M. Punto. M. Punto. ¿Ya? ¿Alguien más terminó? Mientras terminan los demás, veo que hay, a ver, participantes. 22, 21. Ya. Ya, ya, ya. No, está bien. ¿Hay algún participante nuevo hoy día en la capacitación? Porque los otros días éramos 21 y ahora son 22. Hay 22. ¿Hay alguien nuevito que no haya venido a las otras clases? Elia Acevedo. Ya. Ok, para ponerla presente. Gracias, Carola. Elia Acevedo. Pero anotadita ahí para que no se me olvide. Ya, ¿estamos? Lo hacemos, ¿ya? Bueno, yo voy a hacer esto digitando, ¿no es cierto? Ahí para que vamos viendo todas las fórmulas. Entonces, bueno, empezamos con concatenar, ¿no es cierto? Y bueno, tomo el nombre de Andrés, punto y coma,
tengo que dar los espacios respectivos para que Andrés y su apellido no queden juntitos. Entonces, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Si alguien me está. Ah, ya. Eres Elizabeth, sí. Elizabeth Acevedo. La otra clase no habías venido, Elizabeth, ¿o sí? Ah, ya, 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 ok. Gracias. Ya, entonces ahora, primera clase. Ya, Elizabeth, gracias. Entonces ahora tomo el primer apellido. Es acá, acá. Entonces tomamos el apellido, punto y coma, separamos, punto y coma, y aquí también podrían haber, o sea, podrían haber ocupado extrae y o izquierda, ¿ya? Lo voy a hacer con las dos, ¿ya? Vamos a ver, extrae primero, ex, extrae. Entonces, bueno, dice posición, texto, me dice, entonces tendría que ser el apellido, el segundo apellido, punto y coma. Después me dice posición inicial, es la uno, ¿no es cierto? Porque la M es la primera, el primer carácter de Morales, punto y coma, y número de caracteres que quiero extraer, uno solito, ¿no es cierto? Es la M nomás. Y aquí termino con la función extrae, porque esos son los argumentos de la función extrae. Ahora, el punto, como es un carácter de texto, no lo pueden llegar y poner así nomás, ¿no es cierto? No lo pueden poner así, punto. Y cerrar el paréntesis de concatenar, ¿no es cierto? Porque ahí me va a dar error, ¿ya? Entonces, este punto separamos, punto y coma después del cierre de paréntesis de extrae, y lo, y lo encerramos entre comillas, ¿ya? Porque es un carácter de texto. Y ahí entonces tengo Andrés Rojas Morales M punto, y ahí viene P punto. Ahora, si yo le cambio, no sé, nada que ver, pero voy a poner una A al comienzo del apellido ahí, que supongamos que es ahí Yaray, no sé, le tiene que cambiar el A por A punto ahora, ¿ya? Y así sucesivamente. Esa es una forma. Y la otra, la voy a hacer aquí mismo, es con izquierda, porque el carácter, la M en este caso de Morales está a la izquierda, por lo tanto ocupamos izquierda. Tengo la C34, el apellido Morales, y aquí le vamos a borrar la última parte, porque solamente pide el número de caracteres, ¿ya? Nada más. Y el resto queda igual y cambia, ¿ya? Pueden usar cualquiera de las dos. Ahí copié. Ahora si le pongo aquí lo que corresponde a su apellido Millaray, me tiene que cambiar a M. Y ahí está, ¿ya? Ahí ustedes acaban de ocupar una función anidada. Se llaman anidadas porque una principal anida a otra dentro de ella. ¿Alguno de ustedes usa funciones anidadas en sus planillas? Sí, no, sí, no.
desde ahora. Bien, bueno, prepárense para cuando veamos las funciones anidadas, porque algo así más o menos vamos a ocupar, pero por ejemplo con la función sí, con buscar, etcétera. ¿Ya? Así que ahí nos vamos a ir viendo cómo se realiza. ¿Ya? Pero esta ya, ustedes ya saben y tienen la idea de cómo es una función anidada. Bien, estamos entonces hasta aquí. ¿Quedó claro? Podemos pasar al siguiente tema. ¿Hay algo que consultar? Pregúnteme, Mónica. ¿Cuál es su duda? Bien, vamos a ir entonces ahora a ver validación de datos. Ya vamos a ir a validación de datos. Pasemos a validación de datos. Bien, aquí ustedes tienen libros, ¿ya? Estos libros que vienen en diferentes idiomas. ¿Ya? Y tenemos el idioma, tenemos la fecha y tenemos el valor del libro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer, aquí los ejercicios son cortitos, obviamente, pero las bases de datos ustedes saben que son muy grandes. ¿Ya? Y generalmente las bases de datos son alimentadas por varias personas, o sea, varias personas trabajan en la misma base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando yo quiero filtrar algo de esa base de datos, a veces el filtro no es tan fidedigno como uno pensaría. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, en idioma, una persona que va a trabajar con la base de datos pone inglés, por ejemplo, sin acento. Lo digita sin acento. Otra persona va, cuando le toca llenar a ella, pone inglés con acento. Y otra persona va, ingresa inglés, ya sea con acento o sin acento, pero al final le pone un espacio. O sea, esas cosas que uno digita y da espacio. ¿Ya? Entonces resulta que ahí hay tres registros distintos. ¿Ya? Si bien es cierto que la palabra es inglés, pero son tres registros diferentes, porque distingue inglés sin acento, inglés con acento e inglés con un espacio final. ¿Ya? Por lo tanto, si yo filtro, por ejemplo, el idioma inglés sin acento, me va a dejar afuera de ese filtro el inglés con acento y el inglés con el espacio final. Entonces, no estoy haciendo un filtro como corresponde. ¿Ya? Entonces, para que eso no suceda, los datos se validan. De tal manera que todas las personas que vayan a alimentar esa base de datos, la validación los obligue a escribir o a seleccionar el dato correcto. Así es que vamos a comenzar. Aquí al ladito tenemos los idiomas, ¿no es cierto? Acá. Y vamos a ubicarnos en la celda B4 y seleccionar hasta la celda B8. Ustedes pueden seleccionar celdas hasta donde quieran seleccionar, de tal manera que dejen siempre validada todas las celdas, de tal manera que si llegan, en este caso, por ejemplo, libros nuevos, ya tengan el idioma listo y validado. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a seleccionar hasta los temas de los libros, pero lo pueden hacer usando celdas en blanco también hasta donde ustedes necesiten.
Para esto, entonces, una vez seleccionado, nos vamos a ir a datos, y vamos a buscar el botoncito o el botón grandote que se llama validación de datos. Validación de datos. Y me aparece este cuadro de validación de datos. La primera etiqueta que tiene es configuración. Entonces aquí me pide un criterio de validación. ¿Qué voy a permitir? Entonces, para estos efectos de los idiomas, yo tengo aquí una lista de idiomas, un listado de idiomas, ¿ya? Por lo tanto, voy a permitir una lista. Al permitir una lista, se activan estas dos casillas que dice una omitir blanco. Eso significa que si yo estoy alimentando la base de datos y no ingreso ningún idioma, no pasa nada, ¿ya? No me manda ningún mensaje. Y la otra casilla dice celda con lista desplegable. Eso quiere decir que en la celda me va a aparecer un botoncito igual que el que acabamos de ocupar aquí para seleccionar la lista, igual en la celda, pero con la lista de idiomas. Ahora, como es lista, me pide el origen, ¿no es cierto? El origen de los datos. Y el origen de los datos comienza en inglés y termina en italiano, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren también y saben, por ejemplo, que van a llegar otros títulos en otros idiomas, pueden seleccionar más hasta donde ustedes necesiten o piensen que van a llegar distintos idiomas para luego ir agregándolo automáticamente. ¿Ya? También lo pueden hacer. Entonces, seleccionamos desde F4 hasta F8 e ingresa, ¿no es cierto?, ahí la fórmula. Y luego pasamos al mensaje de entrada. Este mensaje de entrada es opcional. Lo vamos a hacer igual para que ustedes lo conozcan, pero no es necesario que lo pongan, porque al final de cuentas, como que estorba un poco ahí encima, ¿ya? Pero si alguien lo necesita usar, es como los comentarios, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner idiomas, y vamos a poner idiomas permitidos. Y luego pasamos al mensaje de error. Este sí es importante. Entonces, bueno, acá tienen tres estilos: alto, advertencia e información. Lo más probable es que algunos tengan otro título aquí en vez de alto, ¿ya? Pero es lo mismo, porque siempre es una X con fondo rojo, ¿ya? Entonces aquí en título vamos a poner error, y obviamente que ustedes le pueden poner lo que quieran, ¿ya? El título que quieran, pero aquí vamos a poner error, y en mensaje vamos a poner idioma no corresponde, ¿ya? Y también en el mensaje ustedes pueden poner lo que quieran. Generalmente siempre ponen algo ahí divertido. Bien, una vez entonces que han eh, puesto el título y el idioma y el estilo, este es alto, ¿sí? El mayor freno que va a tener acá, el ingreso de los idiomas, aceptamos. Si ustedes observan y se ponen en la celda B4, al ladito tiene el botón que despliega y aparecen todos los idiomas que hemos seleccionado, ¿ya? Ahí. Y aparece este cuadro de mensaje acá, ¿se fijan? Que ustedes pueden mover y llevarlo donde quieran, porque aquí encima no nos va a servir de mucho, ¿ya? Ahí. Lo vamos a dejar a un ladito.
Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, si yo tengo que escribir un idioma, digo yo, tengo este libro, llegó en inglés, y escribo inglés, ya, me equivoqué, ¿no es cierto? Y al dar enter para que ingrese, me manda este mensaje de error. Idioma no corresponde. Y este mensaje de error tiene dos opciones. O reintento para escribirlo como corresponde o cancelo. Si le marco reintentar, obviamente que tengo que escribir el idioma como corresponde para que pueda ingresar, ¿no es cierto? Si no, le voy a poner otra S ahí para que me mande el mensaje de nuevo. Si no, tengo que cancelar y elegir, ¿no es cierto?, el mensaje de la lista para no equivocarme. ¿Ya? Y así sucesivamente. Van seleccionando alemán, ¿eh? Y ahí van llenando, ¿no es cierto?, los, los datos que corresponden. ¿Ven? Ahí. Detener. Ya, aparece como detener el mensaje de error. Bien. ¿Les resultó? Bien, Rodrigo. Bien. Estas son cositas fáciles de ocupar, así que no hay problema. ¿Ya? Entonces vamos ahora con la fecha. Hacemos lo mismo. Pueden seleccionar lo que corresponde o más celdas como ustedes quieran. ¿Ya? Ahora con la fecha no me va a salir ningún botoncito como lo vamos a ver y vamos nuevamente a validar datos. Entonces nos vamos a configuración y aquí por supuesto que vamos a validar fecha, ¿no es cierto? Vamos a permitir fecha. Y aquí solamente se activó la casilla de omitir blanco, no se activó la casilla como la anterior cuando seleccionamos lista, que dice celda con lista desplegable. ¿Ya? No va a aparecer este botoncito. Entonces, fecha. Aquí en datos tenemos las opciones para elegir entre una fecha y otra, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual. ¿Ya? Entonces, vamos a poner entre. ¿Ya? Vamos a poner un entre ahí. Vamos a poner la fecha inicial de hoy día, ¿ya? 2/11/2023, hasta el 2/12/2023, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. Ahora nos vamos al mensaje de error. Ya conocimos el alto o el detener y vamos a advertencia, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata este mensaje. Título, ahí pongan ustedes lo que quieran en su título. Yo voy a poner ahí algo cortito, ¿ya? No más. Y aceptamos. Entonces, yo voy a poner la fecha 3/08/2023, ¿ya? Y ahí me dice, me manda este mensaje de advertencia, ¿ya? Me está advirtiendo aquí que me equivoqué. Entonces, hace una pregunta, dice, ¿desea continuar? Este es un poco más flexible que el alto o detener, ¿no es cierto? Porque me pregunta, ¿desea continuar? Si le digo que sí,
la fecha que yo acabo de ingresar, que no corresponde al rango que dimos, se va a ingresar. Si le digo que no, tengo que escribir una fecha correcta, ¿ya? Y si no, de lo contrario, tengo que cancelar e ingresar una fecha que corresponde al rango determinado, ¿ya? Entonces le voy a poner no y voy a escribir acá 3 del 12 y aquí vamos a cambiar a 1. Ahí. Y ahí entonces ya me está aceptando la fecha porque está dentro del rango permitido. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí vamos, se van ingresando fechas. Y finalmente vamos a ver el precio. Vamos a texto en columna. Perdón, texto, validación de datos, estaba viendo texto en columna. La configuración para precio va a ser número entero. Los datos también están entre, podemos dar un mínimo y un máximo. Vamos a seleccionar mayor que. ¿Ya? Vamos a poner un mínimo aquí de 6.000. 6.000. Y nos vamos directamente al mensaje de error. Y aquí vamos a seleccionar información. Escriben ahí el título y el mensaje correspondiente. Y aceptamos. Entonces, si yo escribo aquí 5.000, me va a mandar este mensaje de información. Me está informando, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo dos opciones. O acepto lo que estoy ingresando o lo cancelo. ¿Ya? Si acepto, el número 5.000 que acabo de escribir va a quedar ingresado. Y si cancelo, tengo que, obviamente, escribir un número que esté dentro del rango. ¿Ya? Y ahí 7.000 ya no me manda ningún mensaje. Esos son entonces las validación de datos. La próxima clase vamos a ver otra validación de datos también, pero estas son las más comunes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de todo lo que hemos visto en esta hora? ¿Están bien? ¿Cómo van hasta acá? Ya, Rodrigo. Bien. ¿Ya? ¿Y los demás? Gracias, Mauricio. Bien. No, eso lo tienen que pedir a la OTEC. Sí, ellos tienen las grabaciones. Yo no guardo, o sea, a mí no me quedan guardadas las grabaciones. Pero me parece que en el link donde ustedes entran, ahí sale para grabaciones guardadas y desde ahí las pueden descargar. Ya, Janet. Solo está la primera. Ya, voy a hablar ahí a la OTEC para ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Bien. Ya, Carola. Lo voy a ver también.
Ya, señoras, señores, entonces mañana es a las 4, a las 16:30, ¿verdad? Así es que nos vemos mañana a las 16:30. Que lleguen bien a sus casitas, estén bien, todos ahí. Nos vemos mañana.